Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar en Te Informa. Y particularmente en la entrevista con Felipe Canchola, que el día de hoy tenemos un invitado conocido por todos ustedes. Fue diputado federal, presidente municipal de Irapuato, secretario de Obra Pública del estado de Guanajuato. Y pues el día de hoy le agradecemos el hecho de que haya aceptado la invitación a esta entrevista. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Felipe. El gusto y el agradecimiento es de mi parte por haberme invitado a charlar con la gente, a charlar contigo de diferentes temas que están de actualidad y que por supuesto la ciudadanía debe estar enterada, ¿no? Sí, efectivamente, Ricardo, porque vemos nosotros que, bueno, ya nos han invadido mucho en las redes, en los medios de comunicación, etcétera, muchísimas cosas, y tú sabes, lamentablemente, la tecnología es buena, pero se ha aprovechado para meter cosas falsas, noticias falsas, se ha aprovechado para hacer cosas no tan correctas como deben ser, y eso trae como consecuencia que la opinión pública, la gente, está muy desconcertada, Ricardo. No sabe a dónde irse, no encuentra la brújula, no sabe qué hacer, si es verídico, si no es verídico, si le están tomando el pelo, etcétera. Y sobre todo ahorita en el estado de Guanajuato, que estamos viviendo momentos muy especiales, en Irapuato también, sobre diferentes cuestiones. Vemos la cuestión de la seguridad, que es una cosa de esta época, y también ya tenemos a un paso prácticamente el siguiente proceso dentro de lo que es lo electoral. Sí, mira, primero tienes mucha razón en el tema de redes sociales. Últimamente, desde que se ha dado este avance tecnológico tan importante, pues por supuesto que tiene su gran valor en positivo, lo puedes aprovechar correctamente para muchas cosas, pero como todo, también tiene la parte negativa de la desinformación, de la opinión mordaz, de la mentira, de la difamación, de una información sesgada, o bien gente que utiliza de manera para su propio beneficio las redes sociales, pues con una serie de cuestiones que ni siquiera son ciertas, ¿no? Hablando políticamente. Sí. Muchos actores políticos piensan que el hecho de que estés en las redes sociales significa que estás haciendo bien tu papel, y no necesariamente, no. Y te diría un ejemplo desde mi punto de vista. Sabemos perfectamente que López Obrador, por ejemplo, tiene una red muy importante de bots, de granjas de bots que replican millones y millones de veces las mañaneras, los dichos del presidente, las falsedades de la cuarta con denostación, y que esto, por supuesto, le llega a la gente que antes no tenía una televisión, hoy la ves, gente del campo, gente de las colonias populares, todo el mundo tiene acceso ya a las redes sociales, y por supuesto que se transforma o se trastoca la realidad de tal manera que el que está más en redes sociales pues es el que quizás determine una tendencia, pero muchas de las veces esta tendencia pues no necesariamente es positiva, no necesariamente es cierta. De hecho, pues ¿cómo es posible que también con tanta información la gente va perdiendo la memoria histórica porque te bombardean de información? Hoy vemos, por ejemplo, con este tema del día de hoy, que es el resultado, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de pues aplastar prácticamente el plan B de López Obrador, y entonces recibe una andanada de groserías y denostaciones por parte del presidente. Y veía yo en una de las redes una opinión de una mujer que decía, bueno, ¿por qué se va contra la Corte? Y te vas a la historia y ves que el presidente, cuando toma protesta, que es el caso de López Obrador, jura respetar y hacer respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y en esa Constitución está la división de poderes, el federalismo.
Pero la gente ya no se acuerda que López Obrador prometió eso, juró eso cuando tomó protesta, y hoy se le va encima a la Suprema Corte con una serie, me parece, abusiva, grosera, de descalificaciones. Entonces, esto va modificando de muchas maneras la percepción de la gente, la información que tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que un servidor recomienda? Pues hay que ver los periodistas, los influencers, las personas, los medios de comunicación que tengan, digamos, una fama pública de honestidad y de imparcialidad. Porque pues ahorita cualquiera se trepa y pone un canal, y hay un canal en redes, pero hay que ver el comportamiento. Hay gente, por ejemplo, y tú y yo lo sabemos, pseudoperiodistas que se dedican, pues, a extorsionar políticos, empresarios y demás. Pues, no me pagas, hablo mal de ti, te invento cosas, te digo demás. Entonces, por eso hoy me siento aquí contigo con la conciencia de que estoy en un medio honorable, un medio que con todo aquello que contenga siempre tiene como finalidad, además te conozco a ti, el decir la verdad, y no de ahora, te conozco desde hace muchos años, sí. El decir la verdad, y a lo mejor cada quien podemos tener nuestro punto de vista, pero finalmente respetamos el de los otros. Efectivamente, Ricardo, porque nosotros desde, nuestra generación vimos y veíamos que se hablaba, por ejemplo, en el caso de un gobernador de Guanajuato que decía, pues yo puedo tener enemigos, pero el gobernador de Guanajuato no puede ser enemigo de nadie. ¿Sí? Así es. Y tú lo experimentaste al frente de una administración municipal como es Irapuato. Seguramente a todos los que llegan a ejercer el poder o una administración, pues les salen enemigos gratis. Y no por eso tienen que estar rematando, ofendiendo, agrediendo a aquellas personas que no coinciden. Sí, bueno, dicen que el éxito trae consigo muchos enemigos gratuitos. Uh-huh. Y efectivamente, cuando te metes a la política, sabes que pues no eres monedita de oro. Uh-huh. Y de entrada, mira, un político ya lleva enemigos en contra. Para empezar, pues aquellos que no comulgan con tu doctrina, que son de otro partido, que particularmente en los momentos electorales, la guerra sucia, los dimes y diretes, esos ya los llevas en contra, ¿no? Aquí lo importante para alguien que se mete en la política es tener resultados. Exacto. Que la gente vea resultados. El problema, hoy con redes sociales, es que tú puedes decir miles de mentiras y la gente te las empieza a creer, pero ojo, hay que voltear a tu alrededor. A ver, ¿me cambió la vida este presidente municipal, por ejemplo? ¿Me hizo mejoras? Lo estoy percibiendo, mi calle está mejor, tengo mejor iluminación, tengo mayor seguridad, tengo más cosas. O un presidente de la República, donde digas, también me cambió, ¿de qué sentido? Tengo más seguridad, la canasta básica es más barata, tengo mejores medios de comunicación, etcétera. Yo creo que la gente tiene que entender y valorar su propia conciencia y su propia razón. Es decir, bueno, ¿qué es lo que debo de creer ante tanta información? Pues la lógica indica que debes de creer en aquello que contenga un principio de verdad basado en resultados. Efectivamente, resultados que en el caso de un gobierno de cualquier nivel municipal, estatal o federal, los resultados están a la vista, la obra pública está a la vista, los programas sociales, todo ese tipo, la salud, la educación, todo eso es algo que salta a la vista, no se puede quitar de la noche a la mañana. Algunas obras pues quedan, pues, o no continúan, no se le da continuidad porque falta el tiempo, etcétera. Pero yo creo que sí tienes toda la razón al decir que nosotros, al tener una percepción, al tener un panorama, nos debemos guiar
más bien por los resultados, por lo que vemos en cuestión de resultados, no tanto por lo que nos dicen a través de los medios, de las redes, de tanta cosa que nos meten en la cabeza, en el subconsciente, verdades a medias, que decir una verdad a medias es mentir dos veces, ¿no? Sí, por En supuesto. un momento dado y todo eso. Actualmente, ahorita, ¿cómo ves tú el clima, particularmente en el estado de Guanajuato, Ricardo? El clima en Guanajuato creo que tiene diferentes enfoques, ¿no? Habría que ver desde el enfoque de el trabajo y el esfuerzo que hacen los ciudadanos, las empresas y el enfoque que hace el gobierno del estado en este caso, ¿no? Pongo un ejemplo. Hace tiempo el gobernador Diego Sinue, cuando se estaba creando el INSABI, que era este instituto que sustituyó al Seguro Popular, y donde el gobernador dice, no, nosotros ya le invertimos mucho en hospitales con gobierno de recurso propio del Estado, Sí. en muchos hospitales, prácticamente todos los municipios, los 46, tienen un hospital, en doctores, en compra de medicamentos, y dice, ¿sabes qué? No acepto federalizar, es decir, no le entrego a la federación mi sistema de salud porque yo considero que lo van a echar a perder. Entonces, el gobernador y otros 8 estados, si no mal recuerdo, que tienen buenos sistema de salud, dijeron no, le seguimos como va, pero además era una prerrogativa tuya, ¿no? Como gobernador. Y el tiempo le dio la razón. Al final de cuentas, ya desapareció el mentado INSABI, que nunca hizo nada, que tuvo una serie de problemas gravísimos con el tema del suministro de medicinas. Sí. ¿Cuánta gente no murió, lamentablemente, por estas decisiones tomadas irreflexivamente? López Obrador llega y dice, no quiero saber nada de lo anterior, quites el Seguro Popular, que atendía a más de 15, 16 millones de personas, Sí. que se quedaron tirados, varados, sin un servicio de salud. Y a hoy el tiempo da la razón. ¿A qué voy con esto? Guanajuato, si nos vamos al tema de resultados de un gobierno, a ver, yo no quiero ni parecer adulador del gobernador, ni crítico del gobernador. Quiero poner las cosas y creo que la gente debería de hacerlo también de esa manera. ¿Qué ves? ¿Qué percibes? ¿Qué sientes? No qué te dicen, sino qué sientes. ¿Te sientes a gusto en tu estado? Pues síguele, ¿no? Entonces hoy podemos tener un gobierno del estado que está considerado el gobernador dentro de los primeros 5 con mayor reconocimiento en todo el país. Y es importante hablar de gobierno, porque finalmente es quien conduce, quien administra los recursos que generamos todos los guanajuatenses. Sí. Tenemos un buen sistema de salud, sistema de carreteras que es de los mejores en todo el país. Yo quisiera que nuestros amigos conocieran otros estados, Guerrero, Oaxaca, el propio Tabasco, etcétera, etcétera, y que tú dices, no es posible. Incluso Jalisco aquí cerca. Sí, exactamente. Aquí cerca. Colindantes con el estado de Guanajuato se ve inmediatamente la diferencia. San Luis Potosí también, la diferencia es notable. Nuestro sistema de carreteras, son cerca de casi 3,000 kilómetros de carreteras, están en un buen estado. Ves el tema de las inversiones que atrae el gobierno, pues también hoy por hoy en Guanajuato no trabaja el que no quiere, o no tiene trabajo el que no quiere, porque la verdad es que hay una oferta de trabajo. Sabemos incluso que muchos agricultores de los mayores, de los grandes, incluso tienen que traer personas de otros estados, porque ya la oferta laboral está saturada, y eso es bueno, ¿no? Porque una de las principales cosas que tiene una familia es la preocupación de tener un empleo, de que el hijo cuando salga de la escuela se pueda colocar y que lleve los centavitos a la bolsa, ¿no? Entonces, tenemos un buen estado. Tenemos un estado que lamentablemente desde el año 2018, fue que nos empieza a caer la maña
o por lo menos hacerse más visible, porque yo entiendo que debería haber estado desde mucho antes. Hace mucho tiempo. Empiezan a visibilizarse y a cometer todo este tipo de agresiones entre ellos y a veces a la sociedad, que evidentemente, pues yo te aseguro que no es gratuito el que estén aquí. Y aquí la reflexión, ¿por qué aquí? ¿Por qué los estados que gobiernan de una manera, se gobiernan bien, de buenas a primeras te cae esto? ¿O alguien los mandó o cayeron de gratis? O es un estado que se ve prosperidad, que se ve gente ciudadana que está trabajando, etcétera, y que es atracción para aquella gente que se va a tratar de controlar de manera fácil. Es también una posible vertiente, ¿no? Pues, se van a donde hay. A donde hay. A donde hay, ¿no? Y bueno, Guanajuato se caracteriza por tener todo un corredor industrial lleno de personas. El 80% de la población se concentra en este corredor industrial, me refiero a la población de Guanajuato. De los 46 municipios, pues prácticamente desde San Francisco del Rincón, Purísima, León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, pues ahí se concentra todo este capital humano y capital económico, ¿no? Entonces, no es de dudar que efectivamente por la generación de riqueza, la generación de dinero, pues esté también detrás de estos actores negativos que pues evidentemente propician una percepción también negativa, ¿no? Y luego hay un permanente ataque desde la Federación de López Obrador. Hemos visto como en mañaneras ataca directamente a Guanajuato, sí, y habla de cifras y habla de datos que además son falsos. La gran mayoría de los datos que ha dado López Obrador de Guanajuato son falsos, porque hay estados que tienen una problemática muchísimo más grande, que sí lo vemos en una cuestión como señala, digamos, el Sistema Nacional de Seguridad, que es a través de la tasa. Es decir, cuántos, por ejemplo, homicidios, que es lo que más, los homicidios dolosos, lo que más se representa es por cada 100,000 habitantes. Así debe de ser. Sí. No cuántos hubo en Irapuato, sino cuántos por la población. Porque es la medición correcta. Es la medición correcta, y esta medición no se hace desde la mañanera. Ahí ponen el número de eventos, pero no hablan de que Guanajuato es uno de los estados más poblados, y que si te vas a otros estados que tienen menos población, tienen menos, obviamente, menos incidentes, pero si sacas la tasa, te vas a dar cuenta de que hay realidades totalmente distintas. Cuestiones como, por ejemplo, lanzadas también desde la mañanera, atacando a un fiscal. Sí. Pero pues, ¿qué horas traes? O sea, como si López Obrador tuviera un bellísimo fiscal, ¿no? Al que todo el mundo se reconoce como una persona que actúa totalmente fuera de la ley. Y además atacando sobre el tema de homicidios dolosos, que es un tema vinculado directamente con crimen organizado y que es un tema de la Federación. Entonces hay despropósitos totales y mentiras totales en los comentarios de López Obrador, en el sentido de señalar a Guanajuato cuando pues está dando, o se está mordiendo la lengua y se está dando un balazo en la pata él solo, ¿no? Porque finalmente esos temas son de la Federación. Inclusive a ti y a mí, en esa generación de primaria, cuando estudiamos la primaria, nos enseñaron muy clarito que hay 3 poderes en una república: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, desde chamacos, que ya desapareció lamentablemente la materia de civismo, pero es algo muy básico. Es un respeto, son 3 poderes, pero últimamente vemos que absolutamente no hay ningún respeto, ni siquiera entre sí, en los poderes. ¿A qué crees que se deba? Pues mira, creo yo que se ha dado un fenómeno, en este caso del obradorismo, que durante muchos años ha venido picando piedra, eso no hay que descartarlo, que también los otros partidos políticos, el caso del PRI, el caso del PAN, también hemos cometido nuestros errores y tenemos que reconocerlos, tenemos que hacer una autocrítica, pero esa es una cosa. La otra es que cuando llegas al poder y todo partido político aspira a estar en el poder, ¿no? Generar su dogma, su doctrina,
eso está bien, pero siempre y cuando te sujetes a las reglas del juego. O sea, tú no puedes llegar al poder, en este caso la federación, y decir, bueno, pues ahora borro todo y lo pongo de tal manera que me favorezca a mí. El caso del INE, que tú dices, oye, y hay versiones que ahora circulan en las redes, donde por ejemplo López Obrador hace algunos años hablaba maravillas del IFE en aquel entonces, y ahora cuando ya no le conviene tener un sistema electoral transparente, pues empieza a atacar al INE con argumentos de dinero, que gastan mucho cuando pues, se le olvida que el famoso Tren Maya pues va a costar no sé cuántos cientos de miles de millones de pesos que originalmente dijeron que iba a ser una cantidad y ahorita ya van por la refinería, todas estas obras magnificentes de López Obrador que van a acabar siendo elefantes blancos han sido un desperdicio de dinero, pero a él le preocupa que el consejero del INE gane lo que gana. A mí me parece algo absurdo, ¿no? O bien esta división de poderes de la que hablas. Morena tiene una mayoría en el Congreso, pero no la suficiente como para lograr cambios constitucionales. Exacto. Y entonces le buscan recovecos. Eso no se vale. Eso es trastocar la ley. Eso es no ser derechos. Pero inclusive se llega a la agresión, Ricardo. Sí, sí. Agredir, yo nunca, desde que tengo memoria, nunca había visto, o se había dado el caso a reserva de que no lo tenga yo presente, de que el representante del Ejecutivo atacar al Poder Judicial, a un presidente de la Suprema Corte o a los mismos ministros de un poder que es el judicial. Sí, incluso también en el caso del Poder Legislativo, cuando votan en contra, pues son traidores a la patria, los ministros son corruptos. A ver, son tres poderes, no hay un rey aquí, aunque se comporta como tal y vive en un palacio. El asunto es que si votas en contra de algo que yo determino que debe ser, y los ministros dicen es inconstitucional, pues tu actitud debe ser, bueno, acepto que es inconstitucional, busco mecanismos democráticos para lograr lo que yo quiero hacer como gobierno, pero no denostar ni mucho menos ofender a los otros poderes, y menos cuando lo señalas sin tener una sola prueba. Ya estuvo bueno de ese discursito ramplón de conservadores y liberales. Eso fue del siglo XIX. Sí, eso sí. Ya no podemos estarlo viviendo. México ya no puede estar pasando por esas históricas conclusiones que saca López Obrador, que se quedó, por cierto, pues en el libro de sexto de aquellos textos gratuitos. Sí, ¿no? que el problema era entre Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez. Y ahí se quedó el hombre, cosa, ¿no? Sí. Y la verdad es que México es otra cosa. México tiene una historia buena, una historia mala, una historia no contada y una historia manipulada. Pero más que estar viendo ahorita para el pasado de liberales y conservadores, pues más bien habría que ver hacia adelante, hacia nuestro futuro, qué hacemos para ser mejores. Yo diría hoy por hoy que López Obrador, si a esas vamos, pues es el hombre más conservador que yo he visto, porque finalmente va contra la modernidad, va contra todo aquello que represente cambios ambientales, legislativos, de todo tipo, para quedarse en la comodidad del discurso y de la ofensa, ¿no? Sí, efectivamente. Claro que vivimos en un país donde somos mexicanos, etcétera, pero y obviamente que el estado de Guanajuato no es privativo o no está aislado y está recibiendo precisamente esa polarización también de alguna manera está permeando hacia los estados, a la mayoría de los estados, lo que tú comentabas, que ya no hay más que dos sopas, o eres fifí o eres chairo. Sí, o una cosa es, y en muchas, lamentablemente en muchos ámbitos vemos que sí se le está comprando. Bueno, tan sencillo como esto. Esos fifís o esos chairos, pues a final de cuentas somos mexicanos, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y el presidente, cuando juró el respetar a todos,
el gobernar para todos. Y él ha hecho una división precisamente, o estás conmigo o estás contra mí, y eso no se vale y no se puede. Por otro lado, pareciera ser que en esos ataques y en esas ofensas contra los conservadores, pues si alguno de esos conservadores se pasa para el lado de Morena, en automático se le borraron los pecados y ya, hasta puesto público le dan, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues, ¿qué es eso? O sea, yo creo que la gente tiene que tomar en consideración. De hecho, si te fijas, pues la gente que está en Morena ataca mucho al PRIAN, dicen, pero pues la verdad es que si tú volteas a ver toda la planilla mayor de Morena, pues fueron priistas, incluyendo López Obrador. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, además, durante esas administraciones priistas que tuvieron lo bueno, que tuvieron lo malo, que durante 72 años gobernaron a este país con mano de hierro, como decía, si no mal recuerdo, Vargas Llosa, la dictadura perfecta, ¿no? Sí. Bueno, ni siquiera los priistas en esa época, que eran virreyes prácticamente, cometían los abusos que hoy está cometiendo López Obrador de atacar a los otros dos poderes como lo está haciendo. Obviamente, como tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, piensa que con eso puede gobernar a su antojo. Tiene que gobernar en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio de su partido, y no en beneficio de él mismo. Una cosa es la convicción y otra cosa ya es querer trastocar, modificar la Constitución y las leyes que nos rigen. Eso no se vale. Las instituciones, el INAI, por ejemplo, el instituto donde a veces me da risa y por supuesto que no lo veo, pero veo los memes y veo algunos fragmentos de lo que dice López acerca, por ejemplo, del INAI, ¿no? Dice, no ha servido para nada porque no ha atacado la corrupción, no ha combatido la corrupción. La corrupción sigue igual. Para empezar, está reconociendo que su gobierno sigue habiendo corrupción. Que no hubo cambio. Y segundo, pues el INAI no sirve para atacar la corrupción. Para eso están las fiscalías. Sí. El INAI es para dar información a los ciudadanos, a los medios, a quien pida la información. Entonces, ¿qué es lo que hace? No me conviene que el ciudadano conozca la información, pues cierro el INAI. No me conviene esto, pues lo cierro. Y no me conviene esto, pues eso no es gobernar democráticamente, eso es ser autoritario. Y entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo que nos diga López. Por eso, amigas, amigos, infórmense, conozcan, lean bien, antes de emitir un voto. Ahí viene el 24. Y en el 24 vamos a escoger diputados, presidentes municipales, gobernadores en 9 estados, si no mal recuerdo, y presidente de la República, ¿no? Entonces, es bueno que estén informados. No nos vayamos con la ola, no nos vayamos con la cargada, no nos vayamos con los dineritos que nos dan o les dan, porque a final de cuentas, dinero regalado, pues no te costó trabajo. Al rato ese dinero se va a acabar. Dinero que no produce, se le va a acabar. López Obrador ya ha hecho mano de todos los recursos, de los fondos que había, y así es fácil gobernar, decir, bueno, pues abro la caja y saco el dinero, pero ese dinero no está visualizado. Dime tú qué obras federales, por ejemplo, se están haciendo en Guanajuato. Yo no veo más que algunos arreglos de carreteras y hasta ahí. No hay la ampliación del Seguro Social, no hay la ampliación de las instituciones, de las procuradurías, siguen estando en lugares rentados, que muchas de las veces pagan los propios municipios, como en el caso de Irapuato. Y que casi ya no operan igual como estaban operando en otros tiempos las propias delegaciones federales de cada uno de los rubros. Hay una visión totalmente torcida en este caso, ¿no? El ejército ahora ya prácticamente metido en toda la vida pública, controla desde aeropuertos, puertos, una serie de cosas. Ahora ya va a crear su propia aerolínea. Uh-huh. Ahora el ejército está en todo, cuando una de las promesas era desmilitarizar, ¿no? Entonces, nosotros en el PAN tenemos una frase que dice que tanto pueblo como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Deja que la gente trabaje, que la gente funcione, que las empresas se den en un acto de libre
y democrática. Hablando precisamente de estas instituciones que en un momento determinado también escuchamos ahí decir que al diablo las instituciones, una de las instituciones es precisamente nuestro árbitro electoral, que por años y años se demostró que estaba trabajando bien, que da los resultados, que está haciendo su chamba y que ha estado determinando las elecciones y ha dado los fallos correctos, incluyendo el último fallo que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Sí. En ese sentido, en el estado de Guanajuato, o en general en el país, si no es el Instituto Nacional Electoral el auténtico árbitro, ¿se puede confiar en algún otro tipo de árbitro, en otra cosa? No, eso lo logramos a través de muchísimos años. No puedes pasarle, porque la idea era pasarle a la Secretaría de Gobernación el padrón electoral y una serie de cosas que hoy lo están haciendo los ciudadanos a través del INE. No es posible. Se tiene que respetar al INE, se tiene que respetar al INAI, se tiene que respetar las instituciones. Ahora bien, los partidos políticos también tenemos la obligación de hacer lo propio, ¿no? De lanzar candidatos buenos, gente que de veras esté comprometida con el partido y no advenedizos que llegan ahí de vez en cuando. Hacer un buen papel como partido político, pero también ya estando en el poder, que es el caso que preguntabas de Guanajuato. Sí. Yo veo a un Diego Sinoé fortalecido con la posibilidad ahora de las candidaturas que se vienen. Debo de comentar, por ejemplo, en el caso de un servidor, que hemos creado un grupo que venimos trabajando con el partido desde hace tiempo, en donde, entre otros de los personajes, están Víctor Zanella, Itzel Valderas, Susi Bermúdez, Diego Rodríguez y un servidor, que ya determinamos el apoyar directamente y abriéndonos de capa, porque no andamos ahí tentaleándole, por ejemplo, a la secretaria de Cerezo, a Livia, apoyarla en su pretensión de ser candidata a la gobernatura. Ahí vamos. También estamos exigiendo, por ejemplo, que en este caso la federación del partido, la dirección general, digamos, no meta las manos en nuestros procesos electorales, que queremos elecciones en nuestros procesos para presidentes municipales, para diputados, para la propia gobernatura, de ser, para nosotros es más deseable que, por ejemplo, el caso de imposiciones como las que hemos tenido del presidente nacional del partido, Marco Cortés, que no le atina a una y que en el proceso anterior vino a Guanajuato y dice, pues tú vas a ser presidente o presidenta y tú vas a ser diputado, y ninguno le salió bueno. ¿No? Exactamente. Y entonces hoy lo que nosotros vamos a pedir es que no meta las manos, en este caso el Consejo, el presidente nacional del partido, y que los militantes lleguemos a conclusiones a través de lo que en el PAN ha sido fortaleza, la democracia interna. Nos vamos a elección interna y que de ahí salga el candidato que nos vaya a representar como presidente o presidenta municipal. Creo que hace ya falta un cambio en Irapuato en ese sentido. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Irapuato y pensamos que debe de haber cambios. Y en el caso de los diputados federales, los diputados locales también, que nos vayamos a procesos internos, que nos la juguemos democráticamente. En ese panorama, precisamente ya por último y para terminar, Ricardo, focos rojos, riesgos. Históricamente sabemos ya que hemos tenido gobiernos, tanto del Estado como los municipios, pues tenemos la elección, hubo un cambio de aquel antiquísimo partido en el poder del PRI, hubo un cambio, se llegó a lograr el cambio, etcétera. Ahorita, como se ha polarizado el país ya en cascada, prácticamente se está viviendo o se ve en el estado de Guanajuato un bipartidismo. Seamos realistas. Seamos realistas, es Morena y es Acción Nacional en el estado de Guanajuato y pues obviamente en Irapuato. ¿Qué focos rojos pudiera ver Acción Nacional para
perder o ganar terreno en el estado de Guanajuato y en el municipio, sabiendo que los seguidores de Morena están diciendo que es el momento de entrar a Guanajuato y que es el momento de ganar Irapuato. Sí, bueno, sin duda alguna, y hay que, no solamente es mi opinión, sino hay que ver las encuestas que han venido saliendo de manera mensual por diferentes casas encuestadoras que son serias, como Mitofsky, por ejemplo, sí. Arias o Massive Caller, que son empresas de carácter nacional. El mismo INEGI. El propio INEGI, donde señala un foco rojo Irapuato, por supuesto. En Irapuato no se ha hecho en esta administración lo necesario, por el contrario, se ha hecho lo posible para ir desgastando la marca, porque pues, más bien la gente interpreta esta administración en un proceso de ineptitud y de corrupción. Entonces tenemos que cambiar esa situación, como lanzando un buen candidato con un programa de gobierno que verdaderamente sea lo que los irapuatenses requieren, y para eso pues tenemos que jugárnosla nosotros y ofrecerle esa oportunidad al partido, pero sobre todo a la sociedad, de seguir haciendo las cosas correctamente. ¿Algún mensaje que agregar? Pues nada, agradecerles a ustedes por su invitación y bueno, como siempre, yo digo lo que pienso. Me gusta la democracia, por eso entré en la política, porque puedo opinar con fundamento. Yo ya fui 3 veces alcalde, conozco la realidad de Irapuato y me parece que tengo pues, cierta autoridad moral para poder venir aquí a decir lo que he dicho. Pues muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación a Te Informa, tu casa como siempre, estás entre amigos, y sobre todo ustedes que nos hicieron favor de escucharnos en esta entrevista interesante, ya lo vimos, y sobre todo que nos da un panorama muy completo y visualizamos mejor cuál es la situación y qué es lo que viene, porque ahorita se vienen ya los tiempos electorales que ya prácticamente están aquí y ya tenemos una mejor brújula para ver hacia dónde nos podemos dirigir. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima entrevista con Felipe Canchola y pásenla bien, que nada les cuesta.